Bueno, arratsaldeon. Estamos todos. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario de hoy, martes, día 31 de mayo, con el siguiente orden del día. Primer punto, aprobación si procede del acta correspondiente a la sesión celebrada el 17 de marzo del 2016. ¿Alguien tiene algo que comentar al acta? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 17 de marzo de 2016. Segundo punto, dación de cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía en el periodo comprendido entre el 12 de marzo al 25 de mayo del 2016. Se adjuntan las copias de los números 22 al 37 del 2016. ¿Algo que comentar de los decretos? Pues pasamos al tercer punto. Propuesta de la Alcaldía para su aprobación de la modificación de designación de los representantes municipales en órganos colegiados. Bueno, tenéis aquí la propuesta de acuerdo donde... No, la propuesta de acuerdo... Cuarcatu, La propuesta de la Alcaldía, que es la designación de los representantes municipales en órganos colegiados. Bueno, se designa nuevamente a un suplente, que es el nuevo concejal del Grupo Independiente, don Luis Manuel Lorenzo Díez, y a la Mancomunidad de Servicios por la baja de Maribí de Andrés. Entonces también se le nombra a Luis Manuel Lorenzo Díaz. Se comunica esto a los órganos y bueno, sin más. Ahora, en lugar de Maribí, es Luis Manuel el representante del Grupo Independiente en la Mancomunidad. ¿Se aprueba la designación? ¿O hay que votar esto, verdad? Sí. ¿Votos a favor de la designación? ¿Y abstenciones? Una. Vale, pues por 12 votos afirmativos de los concejales del Partido Nacionalista Vasco, de Euskal Herria Bildu y del Grupo Independiente de Gorli por parte de Mari Carmen Masabe, John Fernández y Luis Manuel Lorenzo, y una abstención por parte de Luis Manuel Lorenzo del Grupo Independiente de Gorli, queda aprobada la modificación de la designación de los representantes municipales en Vizcaya Costa Vasca y la Mancomunidad de Servicios de Vic Costa, nombrando a Luis Manuel Lorenzo en sustitución de María Victoria de Andrés. Vale, quinto punto, resolución de alegaciones y aprobación definitiva. Si procede de la ordenanza reguladora... Ay, perdón. Cuarto punto, resolución de alegaciones y aprobación definitiva. Si procede del documento de valoración de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Gorliz. Coldo. Bien, bueno, ya la comisión informativa ya se os dio la documentación al respecto y se hizo la explicación pertinente de los tiempos y cómo era. Y nada, simplemente ahora llevarlo a votación. ¿Una pregunta al respecto? Nosotros, como la votación anterior, nos abstenemos. Nos vamos a abstener. Pues votos a favor. Abstenciones. Muy bien. Por 9 votos afirmativos de los concejales del Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu y 4 abstenciones de los concejales del Grupo Independiente de Gorliz, se desestiman las alegaciones presentadas y queda aprobado el documento de valoración de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Gorliz. Quinto punto, resolución de alegaciones y aprobación definitiva. Si procede de la ordenanza reguladora de uso y disfrute de la playa y del Pinar de Gorliz. Asier. El pasado 17 de marzo se aprobó inicialmente por el Pleno de la Corporación la ordenanza de la playa, a la cual se presentó una alegación tratada en la comisión informativa. En dicha comisión se aprobó la desestimación de dicha alegación y hoy toca votarla en pleno. Si queréis, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de desestimar la alegación? Se desestima la alegación presentada y queda aprobada por unanimidad la ordenanza reguladora de uso y disfrute de la playa de Pinar de Gorliz. Sexto punto, adhesión y designación si procede de representante municipal como miembro de Udal Gaztedi. Bueno, esto yo no...
No estuve en la comisión informativa, pero bueno, en principio, si quieres comentar algo sobre Udalgastedi y Asier, y si no, directamente pasamos a leer la propuesta del acuerdo. Lo mismo, en la comisión informativa celebrada dimos una pequeña explicación de en qué consiste el plan Udalgastedi y cómo toca su renovación ahora otra vez, y la propuesta de mi nombramiento como representante de Gorliz en dicho órgano. Si queréis pasamos a votar. Son los... Sí, sería aprobar la adhesión y el nombramiento de Asier. Se vota a la vez los dos puntos. ¿Votos a favor de la propuesta? Queda aprobada por unanimidad la adhesión y designación de representante municipal Asier García Maguregui como miembro de Udalgastedi. Séptimo punto, moción presentada por el Grupo Independiente de Gorliz en relación a la financiación más justa para los ayuntamientos de Vizcaya. Se adjunta copia, si queréis leer. ¿Quién lo va a leer? Si queréis, leemos entera o leemos lo que es el objeto de la moción. Vale, como veáis, yo ya me la había leído, o sea que supongo que todos. Como queráis. Leemos el objeto. Vale. Vemos el párrafo anterior y de lo que se trata. Bueno, ante lo anteriormente expuesto, el Grupo Independiente de Gorliz solicita a Eudel, al Consejo Vasco de Finanzas Públicas, al Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Vizcaya, a las Juntas Generales de Vizcaya y al Consejo Territorial de Finanzas, que se conforme una comisión en la que nos gustaría participar para reflexionar principalmente sobre los siguientes aspectos. 1. La norma foral 9/2005, en lo relativo a la financiación municipal y a la participación de los ayuntamientos vizcaínos en los tributos concertados, de tal manera que se asegure que los ayuntamientos cuenten con la financiación suficiente para dar cobertura a las competencias que les corresponden en función de sus características. 2. Los criterios utilizados a la hora de realizar las previsiones de recaudación. Al igual que se indican los ayuntamientos en el momento que se comunican tales previsiones, creemos que se deben aplicar criterios de prudencia y responsabilidad a la hora de elaborar esas previsiones. Y 3. El peso del Ayuntamiento de Bilbao con respecto a la participación en Udalkutxa. Creemos que puede existir un reparto mucho más equitativo, que permita el desarrollo del conjunto del territorio histórico de Vizcaya. Entendemos que puede ser interesante elaborar un informe que valore el impacto económico de los sobrecostes, pero también recoja las oportunidades de desarrollo económico que precisamente esa capitalidad genera. Bueno, nuestro voto, el de AJPNV, va a ser en contra. Y motivamos el motivo de por qué votamos en contra. Estamos de acuerdo que el reparto de Udalkutxa es un tema que a medio plazo pues, hay que revisarlo, ¿no? Decir que el sistema de financiación de las administraciones públicas vascas es un sistema de riesgo compartido. Principalmente las diputaciones forales recaudan y lo que sale de esa recaudación lo reparten. En el 2015 se han recaudado 230 millones más que en el 2014, pero hay que decir que menos de lo previsto. Es cierto que en los últimos años la desviación del cálculo ha sido a la baja, pero otros años ha sido al alza. Y entonces no se ponía en entredicho este sistema. Por todo ello, entendemos que nuestro voto tiene que ir en esta línea, porque entendemos que el criterio de reparto no es solo el de la población. Cuestiones como la financiación propia son también criterios que afectan directamente al menor ingreso vía Udalkutxa. En Udalkutxa se consideran, además de la población, el paro, la presión fiscal, los colegios públicos, las playas. En el último Consejo Vasco de Finanzas se ha adoptado el compromiso de preparar un borrador de ley de aportaciones.
Entendemos, pues, que no tiene mucho sentido plantear en este momento cómo va a ser el reparto que queda a las diputaciones a repartir con los ayuntamientos cuando la parte de la aportación al Gobierno vasco está abierta, ¿no? Además, la recién aprobada Ley de Entidades Locales configura un sistema de financiación cierto, cuyos efectos aún están pendientes de evaluar. Es por ello que entendemos que hay que darle tiempo. Además, como ya sabéis, en Eudel se está tratando este tema y además está encima de la mesa todos estos argumentos que exponemos nosotros, ¿no? Que pasamos a la votación o queréis hacer algún comentario. Bueno, guk ikusten dugu nahiko orokorra dela ados gaude, batez be, 3 puntuekin baino, era orokorrean egiten den eskaera, esaten denean hasteko hausnarketa prozesu bat egiteko eta horrekin guztiz ados gaude. Horregatik, baietza emango diogu mozioari. Gero beste edo proposatzen diren 3 puntuak lotuko genuke hasierako testu horretan esaten den horrekin, hausnarketa prozesu zabaldu eta guretzako 3 puntuak gehatzen dira pizka bat oso txikiak gehatzen dira, pizka bat sakonagoak izan beharko ziren, baina onartuko dugu horregatik. Mozioak eskatzen duena da hausnarketa prozesua zabaltzea, eta horrekin ados gaude. ¿Votos a favor de la propuesta de la moción presentada por el Grupo Independiente? ¿Votos en contra? Por 7 votos afirmativos de los concejales del Grupo Independiente de Gorliz y de Euskal Herria Bildu y 6 votos negativos de los concejales del Partido Nacionalista Vasco, queda aprobada la moción presentada por el Grupo Independiente de Gorliz en relación a la financiación más justa para los ayuntamientos de Vizcaya. 8º punto, ruegos y preguntas. Bueno, antes de pasar al 8º punto de ruegos y preguntas, el Grupo Independiente tiene una moción para incluir, entonces, si no me equivoco, Archiquiñe, primero hay que quedar de acuerdo en la urgencia o no. Votar la urgencia o no de la misma y luego ya incluir la urgencia. Sí, vete pasando así. Ya, pero no sé primero qué se hace, si se vota la urgencia o se lee la moción y luego se vota la urgencia. Eso es. Pues la urgencia es sin más porque el contenedor que se supone que se tiene que mandar pues tiene que salir la semana que viene, creo que es, o a lo más tardar la siguiente, y no puede esperar a un siguiente pleno. Esa es la urgencia, sin más. Y leo la moción. Ante la precaria situación de los miles de refugiados hacinados en Grecia, la asociación ISANIC organizó una recogida de comida y material para enviar a los diferentes campamentos. Dicha organización solicitó a los ayuntamientos de Uribe Costa una aportación económica para poder realizar el envío, por lo que presentamos la siguiente moción: que el Ayuntamiento de Gorliz realice una aportación económica de 1.500 euros y 2, que el Ayuntamiento de Gorliz asuma el compromiso de seguir colaborando con dicha ONG. Bueno, a nosotros nos ha sorprendido que metáis esta moción vía urgencia porque se está tratando en Junta de Gobierno y en Junta de Portavoces. El otro día también tratamos este tema. Es más, José Martínez estuvo hablando con una persona de la asociación y habían bastantes datos que bailaban, entre ellos la aportación económica, como decís aquí, de 1.500. A mí, vía email, me han llegado otras aportaciones. Todavía no sabíamos el importe o la estimación cuantitativa de lo que va a costar los contenedores.
Se trató en principio de que esto se iba a hablar con la mancomunidad, que los alcaldes iban a tratar este tema y que se iba a decidir. El Ayuntamiento de Gorliz está abierto a hacer una aportación, por supuesto, pero entendemos que la aportación económica, necesitamos más datos, necesitamos saber cuantitativamente cuál es el importe que va a suponer el que los contenedores, no lo sabemos. Bueno, esto sí que se trató... Igual quiere decir algo, sí, José. Sí. Yo quería aportar, ante la petición, como no había concreto, la petición primera, bueno, pues la que vi yo, no concretaba la cantidad ni los ayuntamientos implicados, simplemente se decía que estaba pidiendo a varios ayuntamientos, incluso se mencionaba el ayuntamiento de Munguía, no sabíamos hasta qué punto llegaba. Conseguimos contactar con la asociación ISANIC y entonces lo que nos dijeron es que a través del alcalde de Plencia, como que se iba a tratar este tema en la mancomunidad, en una reunión de alcaldes de la mancomunidad, y que entonces que estaríamos un poco pendientes de eso, de esa resolución. A ver, os comento. El otro día sí que es verdad que se trató en la mancomunidad el tema de la aportación que se pretendía hacer a ISANIC. Bueno, un poco en la mancomunidad se quedó, por resumir. Los datos que presentaba David también estaban un poco nastaos porque él tenía una información que no era la que teníamos el resto. Entonces, bueno, desde la mancomunidad se hizo una investigación sobre ISANIC, de cómo funcionan, etcétera, etcétera, y se decidió que cada ayuntamiento tratase este tema individualmente en su ayuntamiento porque ya había aportaciones de otros ayuntamientos por otras vías, como puede ser Urduliz, como puede ser Lemois, etcétera, etcétera. Entonces, se quedó en que cada ayuntamiento trataría esto de forma individualizada. Sí que es verdad que también el otro día en Junta de Gobierno, Gaby y Mari Carmen, hablamos de que necesitábamos quizás saber cuál es la aportación que deberíamos de hacer, un poco hablando todos los ayuntamientos, o, como el otro día se dijo en la mancomunidad, que cada uno decidiese cuál es, hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces, y entendemos que también pedir así libremente, pues quizás abre una puerta a un poco un descontrol de este tipo de cosas que están sucediendo, ¿no? Entendíamos, y creo que quedamos así, Mari Carmen, si me equivoco me corriges, en hablar con los de ISANIC para que nos presentasen algo más, porque ya esta es la tercera o cuarta cifra que tenemos con respecto a cuánto puede costar enviar el contenedor. Entonces, no estamos en desacuerdo para nada de hacer una aportación económica, pero sí necesitábamos tratar esto con un poquito más de rigor, porque esta asociación tiene su base, luego tiene voluntariado, hay gente que está pidiendo por otras partes, es un poco, no sé, un poco pedir por pedir. Entendemos que hay que dar, y lo vamos a hacer. Si no hay un presupuesto, se sacará de donde haya o de una cuenta vinculada. Pero nos parece que meter una moción urgente por esto, cuando se puede tratar mañana mismo. Hombre, la urgencia y tratar la cantidad. La urgencia es, como he dicho, porque el contenedor tiene que salir y en este momento pues no tienen para que salga. Si se va demorando, pues bueno, entonces si ponemos una cifra... Sí, totalmente de acuerdo, Idoia, pero nosotros, ¿cuántas veces llamamos por teléfono? Oye, ¿nos reunimos para decidir esto? No presentamos mociones urgentes. Es que ha sido urgente, ha sido de último momento. Yo tengo una consulta en referencia a esto. Quiero decir, aquí estamos hablando de pedir presupuestos, de justificar estas cantidades que vamos a donar. Esto al final es una asociación, es una ONG. Este ayuntamiento, yo por lo menos cuando estaba en el equipo de la Junta de Gobierno, hay donaciones que se hacen a diferentes asociaciones, incluso algunas no están en este municipio. Recuerdo de algunas que incluso no sabíamos ni de lo que eran, pero como decíamos que históricamente se venían haciendo, se daba una cantidad y no se pedía ningún tipo de justificación de nada. Esto no se podría entender también como una ayuda, un apoyo, o sea, no entiendo por qué estamos... Sí, ¿por qué 1.500 y no 4.500? Es que es lo que yo entiendo. Bien, pero ¿por qué no se puede...? ¿Por qué estamos pidiendo justificación a una ayuda que queremos dar ahora cuando a otras asociaciones damos sin pedir? No es este tipo... A otras en general no digas porque se han dado a 2 o 3 y en forma de subvención injustificada. Esto, mira, nosotros hicimos... Que si no se podría, estoy preguntando. Sí, si esto se puede hacer perfectamente y se puede decidir cuál es la cifra, que pongamos todos encima de la mesa. Me extraña lo de la moción, simplemente es lo único que digo.
Ahora, si queréis, se apoya, se vota la urgencia y se decide, pero es como una especie de, vamos a dar 1.500, yo no sé por qué 1.500 y no 3.000 o otro tipo de pues cifra. Que pueden ser 1.500 ahora y después justificándolo a los 3.000, si hay una urgencia porque hay una necesidad de enviar esta semana según se nos notifica, o parece que se ha notificado, a mí no. Hay una urgencia de enviar este contenedor esta semana. A ver, se puede adelantar, pregunto. El coste palé de envío son 90 euros. Entonces se ha puesto 1.500 euros, pues porque pues hay que poner una cifra. Tampoco hay ninguna maldad en presentar una moción ahora. Salta la alarma de que hay que realizar un pago de un envío en la semana que viene o dentro de 15 días, no lo sé ahora, y se presenta la moción. Tampoco tiene ningún doble fondo al presentarla, ¿vale? Entonces, son 90 euros por palé. Es lo que están solicitando, que ellos mismos tampoco saben. ¿Cuál? Perdona, otra cifra. No, es lo que nos han dicho. Vamos. Eso es lo que a mí en un momento dado me puede crear un poco de duda, nada más. Es que no, ellos calculan que mandar un contenedor rondan los 3.000 euros, no saben si van a tener un contenedor y medio, dos contenedores. Están recibiendo mercancía y ellos mismos. Sí, pero están recibiendo demasiada mercancía que hay que enviar. Entonces, lo que les preocupa ahora mismo es el tema del envío, el gestionarlo. La mercancía están recibiendo más de lo que ellos esperaban. Por ampliar la información, cuando estuvimos hablando con ellos, sabiendo que tienen una cuenta corriente abierta, dijimos, bueno, ya tienen dinero recaudado ahí. Pero lo que nos explicaron fue que, por un lado, esa cuenta se abrió porque hubo una persona que donó 200 euros. Dice, no sabemos cuánto se va a ingresar después, simplemente porque teníamos un dinero y había que dejarlo depositado en algún sitio. Y segundo, había un problema de que la gente estaba aportando ropa, parece que en Munguía se han dedicado más a alimentación. Aquí se ha reportado ropa, enseres, mucho material, pero faltaba sobre todo pastillas potabilizadoras, que es lo más caro y lo que nadie estaba aportando porque tampoco la tenemos en una tienda, como decir, cojo una caja y la llevo, porque no existen a mano, ¿no? Entonces, decían que posiblemente el dinero de esa cuenta tuvieran que destinarlo a eso, que es una de las cosas más urgentes. Yo lo que sí entiendo es una cosa, en principio hay una necesidad y es urgente. Lo que sí podemos hacer es, igual entre todos, aprobar que se les va a ayudar y cuando tengamos concreta la cifra, pasarnos por WhatsApp la cantidad que es y si estamos de acuerdo. Ellos saben la cifra, lo que cuesta más o menos enviar un contenedor. Lo que ellos ahora mismo no saben es si el Ayuntamiento de Gorli les va a dar 100 o 1.000, si el Ayuntamiento de Plencia les va a dar 200 o 800, si el Ayuntamiento de Lemoniz. Entonces, ellos no se pueden comprometer a un contenedor porque el Ayuntamiento de Gorliz, el de Plencia, el de Lemoniz, no digo el de Gorliz específicamente, sino que nadie se niega a ayudarles, pero ellos no saben si van a tener 1.500 o 8.200 y van a poder mandar 2 contenedores. Entonces, lo que sí, nosotros les hemos dicho que hoy teníamos pleno, que no volvíamos a tener un pleno ordinario hasta julio, una Junta de Gobierno hasta dentro de 15 días, y que el tema era más urgente que esa espera. Sé que hemos hablado además en la Junta de Gobierno de regular esto y estoy totalmente de acuerdo. Por eso ni se ha vuelto a inventar. Es verdad que hay que regularlo, pero la urgencia ha sido anterior a que llegue la regulación o la forma de regularlo o el sistema de regular. Y corroborando lo que dice John, no hay absolutamente ninguna mala intención, sino que es que salga una toma de decisión, bueno, pues para que ellos tengan la seguridad, si el Ayuntamiento de Gorli va a colaborar con 1.000, con 1.500, con nada, con 800, porque necesitan saber lo que les falta y a quién tienen que pedir, nada más. Y siento si ha parecido un atropello, pero nada más lejos que es esta tarde cuando nos han llamado diciendo que a ver si de alguna manera se puede. En el hilo de lo que decía José, yo creo que estamos de acuerdo que aprobamos la ayuda y el tema es saber con cuánto tenemos que aportar y cuántos ayuntamientos, porque ellos hasta no saber, lo que tienen que saber es que cuántos ayuntamientos están dispuestos ya van a saber que Gorli sí. Si luego de 5 o 6 ayuntamientos de la mancomunidad vamos a ayudar 4, ya saldrá. Oye, tenemos container y medio que mandar, el coste es este, pues reparto, o sea,
Yo, si os parece bien, como estamos hablando aquí de precios de lo que cuesta enviar o no cuesta enviar, yo profesionalmente me dedico a esto. Entonces yo mañana mismo os puedo dar el precio de lo que cuesta. No sé si están trabajando ya con una empresa o no. En mi empresa trabajamos habitualmente también con ONGs para envíos a distintos puntos del mundo, y el precio, si se quiere saber, lo podemos saber rápido. Yo, si queréis, en ese sentido, puedo colaborar. Y otra cosa que no se me olvide, también había un comentario que hicieron en la Mancomunidad, concretamente la presidenta de la Mancomunidad, fue al ponerse en contacto con Isani, que es de Munguía, ¿no?, la asociación. La cabecera está en Munguía. No, la cabecera de todo esto está en Munguía. Pero la coordinación es de y entonces, cuando hablaron con ellos para ver este tema, lo que sí dijeron además es que hay una parte de financiación gratuita del envío de contenedores que se hace, no sé si es a través de Cruz Roja, o sea, no tengo el dato. Si hubiese sabido esto, hubiese traído los datos que cotejó. Que hay incluso, depende de cuál sea el destino, incluso es gratuito el envío. O sea, que por eso yo decía que quizás necesitamos más que nada, porque en un momento dado se están barajando todo el rato cifras distintas y nunca sabemos cuál es la cifra cuando... A ver, pero sin ánimo de nada, ¿eh? Ya, no. Porque también hubo... ¿Te acuerdas que hubo un problema con la que se organizó en la travesía Nado para ayudar también a los refugiados y tal? Y fue un poco... Nos pilló ahí a salto mata, se hizo... Bueno, que entendíamos que teníamos que tener un poco más de cuidado con estas cosas. Nada más. Entonces, por eso te digo que dar 1.500... ¿Por qué 1.500? Vamos a decir lo que dice José. Es lo que han vamos a hacer... Igual, ¿no? Pues vamos con lo que ha dicho José, que hay alguna... ¿Qué subvención les damos independientemente para tema, lo que sea? El tema de la potabilización de las pastillas, etcétera, si es transporte, para lo que sea, pero ellos tampoco... ¿No ves? Tú has traído otro dato, sí. Lo de la potabilización. No, nosotros bien, no teníamos... Es que no tenemos ningún dato por parte de Isani. Podemos Isani estimar... no ha venido formalmente al ayuntamiento, es todo ha presentado un escrito, Isani, ¿no? Sí, si no me equivoco. Pero la cifra era otra. Era otra. Entonces, claro, 2.900 y pico euros no era el contenedor, o 2.800 y luego se habló de 3.000, luego se habló de... En lo que han presentado el ayuntamiento, pregunto. Yo, indistintamente de los costes del contenedor, tal, o no sé qué. Nosotros decimos qué aportación hacemos. A esta actividad, ¿qué aportación queremos aportar, indistintamente de lo que cueste el contenedor y tal? Y si parte de ese dinero va a ser para pagar el contenedor y el resto que les quede sea para las pastillas o para lo que... Y de todas maneras... Ahora podemos aprobar la ayuda y luego ya hablamos, o sea... se puede hablar para estimar cuál es la cantidad que se aporta y el gasto, pues y luego que lo que estamos pidiendo en la Junta de Gobierno es que luego se justifique tal, que todo tenga una justificación. No me parece que tiene que estar sin justificar. Entonces, ¿cuánto va a ser del costo del container? Y el resto que nos lo facturen en pastillas de potabilización. No, eso es. Oye, una duda, me asalta una duda, lo de las pastillas potabilizadoras. En un país como Grecia, ya sé que tienen un problema y yo no conozco la realidad de los campamentos, pero en un país como Grecia, ¿creéis que es necesario pastillas potabilizadoras? Es que como si aquí tuviésemos campamentos y necesitásemos pastillas potabilizadoras, sería muy raro, ¿no? Extraño. Porque están hablando de campamentos no regulados. Igual ahora el tema ya ha cambiado, ¿eh? Pero en ese momento está hablando de campamentos regulares, no solo el de Idomeni, hay 2 o 3 en Grecia, con muchos miles de personas y precisamente sin infraestructuras. Sí, lo que pasa es que ahora ya eso está desapareciendo. Por eso sí, que igual el tema es lo que está cambiando, pero de todas formas... Habla de pastillas, habla de mantas... Sí, y hay otra cosa, pastillas, y por ejemplo una de las cosas que echaban de menos que la gente no percibió era leche en polvo. Leche en polvo y leche materna. Y Dodotis, y para los niños adaptados. Pero leche en polvo en general y ya la específica para los niños. Entonces, y esas cosas. Había cosas que me comentaron que estaban recibiendo mucho material, mucha ropa, comida, pero que les faltaba eso. Sí, y de hecho, fíjate, se ven comentarios incluso de que la ropa que se les está enviando, que parece que es lo más fácil en un momento dado, enviar ropa a la gente no le cuesta, la están quemando. O sea... Quiero decir, lo que quieren es entrar en Europa, no quieren estar allí. O sea, el problema es también, oyes ese tipo de cuestiones y de voces, ¿no? Pero bueno. En cualquier caso, a lo que decías, Gaby, de votar el compromiso del ayuntamiento, ¿no?
El ayuntamiento ha existido, o sea, siempre ha existido esa voluntad. Es más, se ha tratado en distintos foros, ¿no? Juntas de portavoces, de Junta de Gobierno y demás, ¿no? O sea, que la voluntad de este ayuntamiento es de hacer una aportación, ¿eh? Lo mismo que se han puesto a disposición la radio para hacer llamamiento, el teresiano para que la gente pueda allí depositar voluntariamente todo lo que le parezca conveniente, y lo de la aportación económica también, ¿eh? Yo entiendo que un compromiso de una aportación de 1.500 euros en un presupuesto municipal como el que tenemos tampoco creo que es algo crítico. No, si es que no es eso, yo... No, digo el compromiso. Digo el compromiso con luego... No es eso. Lo de 1.500, es que no es eso, es el hecho de decidir ahora mismo aquí a bote pronto una urgencia de 1.500. Claro. Cuando estamos hablando de eso cada día. ¿Es decir, el compromiso? Pues yo pienso que sí. Pues no me parece a mí, pero bueno, se vota y punto. Eso es. Es que lo que tiene esto. Claro. Si es urgente hay que incluirlo en el orden del día. Luego yo no sé si esto es un tema de moción o sea, si todos estamos de acuerdo que vamos a ayudar y si en una semana lo tienen que enviar, lo que yo creo que lo que hay que acordar es aprobar o trasladarle a esta asociación que el Ayuntamiento de Gorliz va a ayudar. ¿Cuál es la cantidad? Pues de momento está por decidir, pero que se va a ayudar. Y pues las cantidades, lo único que queremos saber, o sea, pues lo que les falte, o no sé, es que lo que hemos comentado. Lo que les falta, porque nadie les dice lo que les va a dar. Bien, por eso yo decía también se dice que ya hay uno financiado, pues si ya hay uno financiado hay una cifra, ¿no? Ellos lo que les gusta en condenados se dicen lo que es entre 2.800 y 3.000, de 2.800 a 2.000. Lo que no saben es con el dinero que cuentan. Si van a tener 1, 2, 3, o 4 contenedores. O lo que cada ayuntamiento va a aportar para hacerse la composición. Lógicamente el Ayuntamiento de Gorliz no puede aportar 1.500 euros sin una justificación del gasto. Han dicho que lo van a justificar. Sí, ya, pero si no llegan a hacer el gasto total de esos 1.500 euros, no lo pueden percibir. ¿Y el problema? ¿Por qué va atrás de eso? El problema de los 1.500 que es excesivo, que es medio container. Bueno, yo ahí estoy de acuerdo. No sé, o sea, yo no sé, pues el grupo independiente que ha presentado la moción, no sé cómo ha llegado a la cantidad de 1.500, que es lo que decís vosotros, ¿no? Pero bueno, también estoy de acuerdo con lo que dice John, de que no me parece una cantidad excesiva. Luego otra cosa es, si piensas que va a ser entre 6 ayuntamientos y estamos hablando de 2.800, parece que Gorliz va a pagar la mitad. Pero yo no pagamos. ¿Con cuánto queremos ayudar nosotros? ¿Qué te parecería a ti si esos 1.500 se destinan 800 al transporte o al envío y los otros 700 a género? Por es ejemplo, a lo que iba. Es a lo que iba. A esto, a aquello. Pues, es a lo que iba. Más, no tiene... ¿Con cuánto queremos aportar? Entonces, yo creo que esos 1.500 que se aporten es que van a ser injustos, van a ser hasta insuficientes. A ver, al final. Sin más, es que no. Yo lo que creo que es a lo que iba. Hemos llegado a una cifra. A ojo. Bien, sí, la verdad, entonces, a ojo. Podemos aprobar, y igual lo que nos falta es la discusión de cada grupo, de decir cuál es la cantidad. O sea, porque si los 3 grupos estamos de acuerdo en aportar, hay que llegar a un acuerdo, o sea, para lo que sea. Desde nuestro grupo, como grupos, llegamos a un acuerdo de 300 euros dentro del grupo independiente. Te quiero decir que hay que hacer una valoración, o 400, no me acuerdo ahora, vale. Pues cada uno tendrá que aportar algo. Sí. Perdóname, sí. Yo lo que creo que ya, y es lo que he dicho antes, ni 1.500, igual 3.000, o igual 4.000, o igual pagar el porte, es que no lo sé. Yo lo que creo que tenemos que es llamar a Isanic y decir ¿a cuántos ayuntamientos has pedido? ¿Qué recaudación tienes? ¿Y qué es lo que necesitas? Isanic solamente hace y hace lo que puede seguramente, porque además tienen es voluntariado, unos fines fantásticos, pero sí que entendemos que no deberíamos de estar discutiendo sin saber exactamente. Yo sé que a Verango, por ejemplo, ni se han acercado. Verango no han ido a pedir. No han ido a la Manco a
A la Manco sí, a Verango concretamente no, porque es que aquí han venido por varios sitios y a través de la Manco por otros sitios. Entonces, y quizás han tocado 2, 3 ayuntamientos y no sabemos si han tocado a más. Sé que han recibido una subvención a través de UNICEF por parte de Urduliz, por lo que comentó el otro día el alcalde. No sé si efectivamente, creo que la recolecta de UNICEF era para eso también, para refugiados. Entonces, estamos un poco como, creo que hay que hablar con Isani y decir, a ver, ¿dónde habéis ido? ¿Quién os ha comprometido? Y ver hasta qué punto nosotros podemos ayudar. O, efectivamente, igual damos los 1.500 y ya está. Es que no lo sé, pero creo que nos falta información por parte de ellos, sobre todo. Por ejemplo, saber cuántos ayuntamientos, qué dinero disponen, porque igual dicen, oye, no, mira, la voluntad, porque ya tenemos casi sufragado, pero vamos a continuar y necesitamos dinero. Que no digan para potabilizadora, otro dice para pañales, otro dice, no, para un cargamento. No sabemos para qué están pidiendo el dinero. Igual es mejor decir, queremos que colaboréis de manera, como decís aquí, que el ayuntamiento asuma el compromiso de seguir colaborando. Pues igual es simplemente eso, pero que no nos volvamos locos con cuánto vale el transporte de ese contenedor, cuando ya lo saben. Ellos lo que han solicitado es, lo que dices tú, la voluntad. Eso es. Pero están un poco perdidos en la recepción que han tenido de material. Los que estamos perdidísimos somos nosotros, con respecto a cuál es la cifra en un momento dado. Yo creo que adquirir el compromiso de los 1.500 o los 1.200 o los 1.800, siempre y cuando tengan una justificación del gasto, yo creo que no es nada fuera de lo normal. Plencia ya creo que ha hecho una aportación. Creo, de 3.000 euros. Creo, De 3.000 euros fue anterior. Anual. Bueno. 3.000 euros anuales. Bueno, pero aquí va a aportar aparte. Pero bueno, independientemente de lo que... Una cosa, a ver, en principio, como información a mí, la persona que me está hablando, claro, estuvimos hablando, no tenía papeles delante, me dijo que habían pedido prácticamente todos los ayuntamientos de la mancomunidad, excepto Verango, o sea, ella me dijo, me fue diciendo nombres y yo me fui quedando con los nombres así. Verango y Barrica, creo que Verango y Barrica no mencionó, pero bueno, no lo sé si se olvidó o, bueno, en principio yo no entendí que Verango no, porque ellos, a ver, esta asociación funciona, tiene unos ámbitos de actuación, entonces se ha movido en sus ámbitos y en los pueblos adyacentes. O sea, a Verango no han llegado pues porque tampoco funcionan con el tema de los bielorrusos, que es que lo que se hace, lo que es el origen de la base de esta asociación. Eso por un lado. Luego, yo creo que el movimiento que ha generado esto, no sé si por el tema o por lo que sea, entre los dos pueblos es impresionante. Yo lo que he visto en el frontón de Plencia da para más de un container. Por eso que también entiendo que cuando dicen un container, igual hablamos de más, por lo menos aquí. No, ellos no saben si van a poder mandar 1, 2, material tienen. Sí. Y en principio yo lo que les plantearía es, bueno, sí se os va a apoyar, pero concretar. El problema es, yo creo que están jugando ellos con una cuestión. Bueno, no jugando, vamos. Se encuentran con una cuestión que todos los ayuntamientos les dicen, bueno, sí, pero nadie dice cuánto. Entonces, no saben cuánto tienen que pedir, porque si al final de todos los que dicen que sí son 100 euros, pues igual tienen que pedir algunos 5.000. O viceversa, o todo el mundo da mucho y te dicen, oye, no me des tanto, que me sobra. Lo que pasa es que ese es el problema, ¿no? Ellos hablan del porte, que hablan, pues igual se tenía que haber entrado una subvención, pero, lo que cada uno buenamente pueda. Están haciendo un trabajo de recaudación y lo que hay que solucionarles, para mí, es el tema de que tengan ese tema del transporte o del envío, que lo tengan solucionado. Si tú les abres, por decirlo de alguna manera, una cuenta, tienen una cuenta abierta de 1.500 euros para el transporte, que ellos gestionen todo lo demás. Seguramente luego te vengan a pedir más y lo que he dicho antes, que te justifiquen. Mira, quiero que tú, necesito de Gorliz tanto, y ya está. Tienes razón, están pidiendo porque están un poco perdidos de lo que van a percibir para enviar. Entonces, dicen, no, que aporten los 7 municipios de Uribe Costa, que aporten el dinero. ¿Cuánto? No, lo que quieras. Yo a la reunión con Isani, que
Lo que pasa es que en esos plazos que nos movemos con lo que estás diciendo, Arantxa, igual ya se les ha pasado el tiempo de mandar el contenedor. No, estás hablando de la semana que viene, ¿no? La semana que viene. Pero hay que adaptar también el acuerdo. Por eso te digo que si hay que adaptar el acuerdo, hay que esperar a la Junta de Gobierno y todo, entonces ahí pierde la urgencia. Yo creo que de aquí a la semana que viene podemos instar a que ISANIC venga al ayuntamiento, que se reúna con los tres partidos y tenemos la información in situ. Sin estar hablando con ISANIC, porque estamos todavía. Ana puede dar. Eso digo, estamos a martes, la reunión con ISANI puede ser esta semana. Claro, mañana pasado. Ante un hecho como estos, pues... Bueno, entonces la propuesta es que el ayuntamiento asume que va a ayudar y que se concrete la cifra. La propuesta es aprobar esta propuesta, ¿Votar la urgencia o no, ¿vale? Pero con Y lo que contiene la moción. eso es. ¿Votos a favor de la urgencia? Pues entonces hay que aprobarla, hay que Entonces votar, hay que someter la votación. hay que someter a votación. ¿Se puede plantear? ¿Abstener o en contra? O eso es. Acabamos de votar, ¿no? Nosotros No pueden la moción modificar el tema de la cantidad. Eso. Hombre, se podría aprobar dejando pendiente la cantidad a fijar. Entonces esta moción no es válida. Es que entonces... Es que no es válida. Claro. En uno de sus puntos. Bueno, queda incluida la moción en el orden del día y ahora hay que votar a esta moción, tal y cual viene. Sí, pero el PNV se abstiene y vota en contra, ¿no? Perdón, nosotros no nos abstenemos. A la urgencia. A la urgencia nos abstenemos. Entonces, por 7 votos afirmativos de los concejales del Grupo Independiente de Gorliz y de Euskal Herria Bildu y 6 abstenciones de los concejales del Partido Nacionalista Vasco, ha quedado declarada la urgencia para incluir la moción presentada por el Grupo Independiente. Y ahora ya se debate la moción, que es lo que hemos hecho antes. Y ahora se vota. No, a ver, yo creo que si la intención que tenemos todos es la de colaborar, no tendríamos que tener ningún problema en hacer una primera aportación de 1.500 euros y después asumimos el compromiso de seguir colaborando y con los números que nos traigan valoraremos la colaboración posterior. Yo creo que no hay ninguna pega en Convocamos una reunión a ISANIC. No, pero posterior a esto. Sí. Hay que convocar la reunión. Pero primero se nos aprueba. No se aprueba y luego habrá que avisar a ellos. Pues preguntar a Chelines, ¿se quiere modificar? ¿Se puede poner un...? que todos tenemos intención y todos creemos que como ayuntamiento debemos colaborar, no me parece una aportación mala de 1.500 euros una inicial. O sea, no veo dónde está... ¿Por qué tenemos que reunirnos y que nos presenten más papeles y más papeles? El único problema es excesivo. Sí, ahí vale. Ahí está, que fuese menos, ¿no? Pero bueno, pero que si creemos que se va a quedar corto, porque he oído que en Plencia han hecho una aportación anual, que va a ser anual, que esto puede ser... como ha apuntado José, que es la moción lo que dice es que se va a seguir colaborando, es una aportación para esta inicial. Moción, pero luego se pueden tomar las decisiones en las juntas de portavoces y en la Junta de Gobierno, las siguientes aportaciones, sin urgencia. No. Bueno, si está incluido en el orden del día, votamos. No. Tampoco le vamos a dar muchas vueltas a esto, no sé. Sí, hay que dar la vuelta que se necesita. Claro.
Bueno, pues oye, si queréis votamos. ¿Por qué 1.500 o por qué 3? A Igual, ver, pues a ver, eso... se ha explicado antes por qué la cifra de 1.500. Nos estaba explicando del por qué que entendemos nosotros los pasos que hay que dar, que se pueden dar en un plazo de 24-48 horas, y igual son 1.500 o son 4.500, John. Por eso se pone el segundo punto, por eso se pone el segundo punto. Podemos hacer 1.500 ahora y en Por 2 o eso 3 se días, pone el segundo por punto, la adquirir el 24-48 compromiso. nos reunimos y veremos si son más o menos. Entonces, ahora, ya es que no tiene mucho sentido el seguir por el camino que hemos iniciado si vamos a votar a favor de la moción. No sé para qué hemos perdido el tiempo hablando de todo esto. Es que no veo dónde se chocan lo que queríamos seguir haciendo con la moción. Porque no teníamos la información, es lo que hemos hablado. Pero es que en 24-48 podemos tener una reunión con ISANEC para tener esa información. De igual manera que porque hagamos esta aportación de 1.500 no quiere decir que nos vayamos a quedar ahí. Bueno. Entiendo yo. Porque aquí de hecho pone que asume el compromiso de seguir colaborando. Entonces yo creo que esa reunión hay que hacerla en 24-48 horas como teníamos intención y como hemos hablado. O sea, no... Parece ser que todas las intervenciones, y no ha habido ninguna en contra, están a favor de apoyar el tema. Entonces igual ni hace falta votar la moción, pero bueno, me refiero si va a crear suspicacias o lo que sea, no se vota la moción, nos abstenemos todos si queréis, pero hay un compromiso de esta corporación en tomar una decisión esta semana. ¿No? ¿Cuál es el problema Digo, no sé, parece ser que hay... para votar Ya, pero- independientemente de que se De acuerdo. reúna, se siga, se deje de seguir? Sí, tampoco tiene... Si no es más. Si tampoco tiene mayor misterio, se aprueba, no se aprueba, si tampoco tiene... nosotros no estamos... A ver, vamos a ver. No estamos buscando no es nada. ni misterio ni no misterio. O sea, Si lo dice José no es también. ni misterio ni no misterio. Se ha presentado una moción que yo creo que no se tenía que haber presentado. Vale, Se ha presentado, y te entiendo. punto, ya Y te está. entiendo. Y entonces se vota y ya está. Es que no hay, Y te no hay comprendo, más que hablar. y te comprendo. Estamos discutiendo del procedimiento, o sea, estamos en desacuerdo con el procedimiento, pero no con Vale. pero a mí el procedimiento realmente me la refanflinfla. Claro, es que estamos buscando el porque fin, yo ¿no? en lo que estoy es en el fondo. En el fondo estamos de acuerdo, en la cuestión estamos de acuerdo y estamos discutiendo por el procedimiento. O sea, es lo que estoy viendo. O sea, y, pues bueno, no estamos de acuerdo en el procedimiento. Hay distintas opiniones. Ahora José ha lanzado una opinión personal de cómo salir de... Porque al final es, como no estamos de acuerdo en qué cantidad inicial aportar, porque si necesitan más dinero, sí, parece que estamos todos de acuerdo en aportar lo que vayan necesitando. Entonces, esa cifra inicial que tal, y no estamos de acuerdo en el procedimiento. Pues bueno, pues... A ver, el procedimiento no es el más correcto, bueno, pero es el que ha sido. Vamos pues a ya ver, está. Tampoco es yo lo que digo, contraproducente con el fin que todos, con el que estamos todos de acuerdo, estamos de ¿no? acuerdo, pero yo lo que digo... O sea, no entiendo. Lo acabas de decir, lo que vayan necesitando. No tenemos ningún dato, nada más, de ISANIC, punto. Es lo único que quiero decir desde el principio. No tenemos ningún dato. Si han metido un escrito, algún dato tenemos. En el escrito que han metido, ¿cuándo han metido el escrito? No coincide con el primero, ni con el anterior, ni con el anterior. Son cifras que bailan. Las cifras son... He hecho varias solicitudes por escrito y en cada una piden una cantidad diferente. Una estimación, vamos. Entendemos que puede costar... Bien, pero la ayuda que dé un ayuntamiento o una ONG tiene que venir, o sea, nos tienen que solicitar una cantidad o podemos nosotros dar la cantidad que queramos. Y después que nos cuenten cuál es su situación económica y ver si les vamos dando más o menos. Pues votos a favor de la moción. Abstenciones. Por 7 votos afirmativos de los concejales del Grupo Independiente de Gorliz y Euskal Herria Bildu y 6 abstenciones de los concejales del Partido Nacionalista Vasco, queda aprobada la moción presentada por el Grupo Independiente de Gorliz. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería... A ver, sé que
Gurescu Gorliz Plencia introdujo una moción, pregunté en secretaría y por lo visto debió entrar ya cuando el orden del día estaba redactado, ¿no? Entonces, pues bueno, que no sabían, y a mí me han estado llamando, bueno, o sea, Joaquín, el presidente de Gurescu Gorliz Plencia, a ver si se iba a tratar, y digo, pues no sé, le pregunté a Cheguiña y me dijo que creía que no. Entonces, como la asociación Gurescu lo que quiere es que esta moción tenga el mayor achiquimendu que es posible. Se puede meter en el siguiente, ¿eh? Bien, yo es lo que le comenté a Joaquín. En principio, hay uno extraordinario en breve. Porque sé que Gurescu ha hablado con las formaciones que están en este ayuntamiento y por lo visto luego debió hablar contigo y tú no sabías que... No, ahí ha habido malentendido. Vale. O sea... Entonces, lo que pregunto es si se va a tratar en el siguiente pleno y nada más. Por supuesto. Vale, de acuerdo. ¿Alguna cosa más? Pues nada más. Se da por finalizada la sesión. Es que recasco. Arantxa.